Buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Atencio. Eh, Como siempre, estamos aquí grabando un video que, como los propósitos del canal indican, guarda relación con temas de derechos humanos de actualidad o de interés en el contexto panameño. En esta oportunidad, quisiera hablar acerca de eh, una serie de historias poco conocidas eh, en materia de esfuerzos eh, para crear normatividad e instituciones que buscan perfeccionar las herramientas a disposición de las personas sujetas a la jurisdicción del Estado panameño, eh, particularmente el esfuerzo por establecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Esto lo hago en parte porque en el mes de marzo y recientemente en junio del 2019 se han realizado una serie de eventos eh, con relación o que giran en torno al Mecanismo Nacional de Prevención, que a nuestro juicio presentan dos fallas. Primero, eh, tratan de establecer una visión dorada de lo que significó el establecimiento del mecanismo en Panamá, obviando los matices, dar a conocer los matices negros o grises, y por otra parte invisibiliza o busca excluir del reconocimiento del esfuerzo de otras personas que han participado en la conformación o en la estructuración, en la creación, el establecimiento de estas normativas o instituciones. Así, voy a hablar de tres procesos que, dos procesos que preceden al establecimiento del mecanismo y lo que ha significado el establecimiento del mecanismo de Panamá. Primero, tendría que decir en materia, primero tendría que hablar, por ejemplo, del establecimiento de la Comisión Nacional Permanente sobre los Derechos Humanos, un esfuerzo que se realizó con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Centroamérica, en momentos en que quien dirigía esa oficina era Carmen Rosa Villa. Eh, Aquí, como mi opinión personal, diría que es la última vez que he visto que la Oficina del Alto Comisionado en Panamá ha realizado una labor real en materia de protección de los derechos de las personas sujetas a la jurisdicción del Estado panameño, porque las posteriores direcciones han básicamente abandonado esa función y no han ejercido un rol de controlar al Estado panameño, por razones que no es el momento de tocar, que tal vez ameritará no, una grabación posterior. Pero retomando el tema de la comisión, el alto comisionado facilitó una serie de materiales técnicos con el propósito de redactar el anteproyecto de decreto ejecutivo que debía eventualmente ser rubricado por el presidente y el ministro del ramo para garantizar la entrada en vigencia de dicha entidad, que lo que buscaba es establecer un ente interestatal que pudiese tomar decisiones en materia de derechos humanos y el acatamiento de recomendaciones o sentencias de los distintos sistemas, tanto el interamericano como el universal de protección de derechos humanos, que tuvieran que ver con el cumplimiento de obligaciones impuestas a Panamá por la vía judicial o cuasi judicial u otras, ¿no? Pues bien, quiero decirles que yo puedo hablar de este tema porque fui el redactor de la norma que terminó creando la Comisión Nacional Permanente. Eh, Ahí realizamos un importante trabajo por abrir espacios de inclusión a la sociedad civil, cosa que se dio al final y el decreto efectivamente entró en vigencia. Tendría que hablar también de cómo esta es la instancia que termina de alguna manera tomando un rol protagónico en la redacción del anteproyecto de ley que terminó desembocando en la creación de la
del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Pero me parece que antes de llegar a ese rol es importante hacer algunas precisiones de cómo se dio el proceso para que te desembocó en la incorporación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en nuestra legislación y en nuestra institucionalidad. Pues bien, podría decir que para explicar cómo puedo hablar de este tema, podría iniciar diciendo que fui asesor de política exterior en la Cancillería panameña cuando el canciller era Juan Carlos Varela. En ese momento yo era asesor de la Dirección General de Política Exterior y presenté los memos a través de los cuales se sugirieron, se sugirió la ratificación de al menos 5 convenios internacionales, que es el esfuerzo ratificador de convenios más grande en los últimos tal vez 45 años de la historia nacional, tomando en cuenta que solamente en 1978 se dio un esfuerzo ratificador tan grande como el que sugerí e impulsé como personal técnico en Cancillería. Uno de los instrumentos que se solicitó ratificar fue el protocolo facultativo de la Convención de la Tortura, que es el que establece el paradigma de la prevención. Es un hecho, un hito, un punto de inflexión respecto de los paradigmas que rigen los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y que a su vez estableció la obligación para el Estado panameño de establecer un mecanismo nacional de prevención de la tortura a más tardar un año con posterioridad a la entrada en vigencia de este instrumento internacional. En efecto, y tengo los memos con los vistos buenos del canciller de la época que demuestran que lo que digo es así, se logró la ratificación y eh, esto fue un gran logro sin duda, pero digamos el proceso para la implementación del mecanismo quedó en un impasse al momento de que se rompe la alianza entre el Cambio Democrático y el Partido Panameñista y el canciller Varela es sacado de la Cancillería, pero posteriormente, y lo puedo decir porque me mantuve en funciones en la Cancillería, posteriormente se retomó el interés en el tema del mecanismo y así, tanto desde Cancillería, en donde ocupé el rol de representante principal ante la Comisión Nacional, eh, a la Comisión Nacional Permanente de Derechos Humanos y posteriormente en otras instituciones en donde también ocupé el rol principal, y puedo decir que humildemente hice la solicitud que reactivó el proceso de retomar el establecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en Panamá. Esto ya se da con posterioridad a la salida del canciller Varela de Cancillería y ahí pues inició un proceso que debo decir que inició de forma accidentada porque la primera reunión que se dio en el hotel Four Point de allá del área bancaria eh, por Marbella. Eh, el representante de la Defensoría del Pueblo inclusive amenazó a miembros de la sociedad civil y otras instituciones eh, como un poco para tratar de cortocircuitar el proceso. Debo decir que desde mi rol de funcionario público le hice frente a ese matoneo, a ese bullying que estaba haciendo el funcionario de la Defensoría frente a las otras instituciones y a las organizaciones de sociedad civil y eso permitió que no se trastocara ni la actividad ni el proceso que a partir de ahí empezó. En ese momento se establecieron lo que puedo decir que eran compromisos de Estado que desembocaron en el establecimiento de 3 principios que se entendían indispensables para la creación de un mecanismo nacional de prevención de la tortura que fuera funcional. El primero de ellos, que se creara un mecanismo nuevo, creado mediante ley y que fuera independiente, nuevo, que no fuera un mecanismo que quedara como parte de una institución ya existente o adscrito a una institución ya existente, que fuera creado por ley, evidentemente como tenía que ser conforme a los requisitos que establece la ley para instituciones que tocan temas vinculados a los derechos humanos, es decir, respetando estándares internacionales, y que se garantizara su independencia para que el ejercicio de la labor del mecanismo,
que debo decirlo, desde el propio protocolo se desprende que se está creando es una suerte de órgano de control horizontal, es decir, como si fuera una Procuraduría General de la Nación, como si fuera una ANTAI, como si fuera una defensoría, pero con competencias específicas para trabajar en el ámbito de prevención de la tortura, eh, pudiese realizar esa labor independiente propia de un órgano de control horizontal. Y así se entendió y se establecieron esos principios, esos compromisos de Estado. Sobre la base de estos acuerdos alcanzados, se trazó una hoja de ruta que fue presentada a la Comisión Nacional Permanente, quien deliberó y decidió que se tenía que crear una subcomisión de redacción para elaborar el anteproyecto de ley que la Comisión Nacional Permanente presentaría al gabinete, quien a su vez lo presentaría a la Asamblea como un proyecto de ley para que se surtiera todo el trámite legislativo con el propósito de crear el nuevo Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en Panamá. Ahí también se contó, se creó la subcomisión que tuvo representantes de sociedad civil. Puedo recordar al doctor Gersán, que participó eh, legitimando el proceso. Creo que también participó algunas veces un funcionario de la Defensoría del Pueblo, que era el director de Relaciones Internacionales en ese momento, y así, pero debo decirles con sinceridad que quien les habla terminó siendo el redactor del anteproyecto de ley, que usó algunos precedentes facilitados en su momento por la APT para crear esta norma muy importante, la norma de Paraguay, lo recuerdo bien, que establecía todo un mecanismo de participación de sociedad civil que iba a crear una nueva institucionalidad que de haber prosperado, inclusive pudo haber sido un precedente valioso para crear respuestas a otros problemas que se plantean en el contexto panameño, como es cómo se elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con la legitimación de la participación activa de la sociedad civil. Y se hizo el borrador que se presentó. Lastimosamente, debo decir, yo puedo responder por el texto que fue presentado eh, a la comisión, que fue redactado por mi persona, que respondía a los más altos estándares internacionales en la materia. Lastimosamente, ese texto sufrió mutilaciones, distorsiones y fue cambiado por parte de funcionarios debidamente identificados de el Ejecutivo y la Cancillería, ya en la época de la administración Varela como presidente de la República, y el proyecto se desvirtuó primero porque se dio al traste con un compromiso de Estado que inclusive fue presentado como tal el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el examen periódico universal. Como paréntesis, debo decir que yo fui el coordinador del esfuerzo de país para presentar el EPU del 2011, no así el que se presentó en la época de la administración Varela, en donde se dijo que había compromiso para la creación del mecanismo conforme a estándares internacionales, pero que en la práctica significó desmejoramientos del proyecto como este que les menciono, en donde además se excluyó, por ejemplo, toda la institucionalidad que se había propuesto utilizando el ejemplo de los escabinos de la norma del Mecanismo Nacional de Prevención en el Paraguay, siguiendo una ruta que ya es conocida por estar altamente politizada y supeditada a los intereses de los partidos políticos y de los ejecutivos de turno, que es el mecanismo de el Pacto de Estado por la Justicia, que fue la fórmula por la que los funcionarios que después trastocaron el proyecto que originalmente había presentado, incluyeron ahí para tratar de legitimar el proceso eh, todo un proceso que se desvirtuó con esa inclusión. Pues bien, el proyecto pasó a la Asamblea y en la Asamblea pasó también otra cosa muy curiosa, que se impuso, violando la independencia de la Defensoría del Pueblo,
la adscripción del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en la Defensoría. Y esto fue un hecho muy grave en la cual el titular de la Defensoría del Pueblo omitió defender la independencia de la institución porque, eh, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, como por ejemplo en el caso de México, en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, que es la Defensoría Mexicana, decidió invitar por escrito, mediante nota, de manera voluntaria, al mecanismo para que se estableciera en la Defensoría Mexicana. Eso no ocurrió en el caso panameño, cosa que se la hicimos saber, por ejemplo, a la Asociación de Prevención de la Tortura, al propio defensor, que significaba una vulneración de la independencia de la institución, que no había invitado al mecanismo para que se le adscribiera a la Defensoría, cosa que el defensor permitió al no defender la independencia de la institución, y eso pasó así en la Asamblea, consagrándose lo que a mi juicio fue debilitar a la Defensoría porque se eliminó su independencia y al mismo tiempo hacer que naciera menguada la independencia del mecanismo, lo cual, sin ninguna duda, cuando las cosas se hacen así en nuestro país, se hace con el propósito de debilitar el trabajo que pueda hacer a futuro dicha institución para trabajar en pro de la prevención de la tortura. Pues bien, si se han dado cuenta, relatando toda una serie de hechos no visibles que reflejan cómo se fue trastocando eh, lo que era en el espíritu la creación, cumpliendo estándares internacionales de una institución que viene a cumplir un valioso labor en nuestra democracia para irla disminuyendo poco a poco, pero esa suerte de desafortunadas coincidencias, como diría la película de Tim Burton, no terminaron ahí porque posteriormente ocurrió un hecho muy grave que debo decir que viene precedido por hechos también graves en la Defensoría del Pueblo que paso a relatar. Primero, tenemos que saber que la Defensoría del Pueblo es una institución que ha venido presentando graves falencias respecto de lo que significa su función de atender las violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, particularmente la protección de su derecho a la integridad. Para ello, es importante citar el documento cuyas siglas son CAT/OP/PAN 1 de 31 de julio del 2018, que recoge el informe de la visita que del 20 al 26 de agosto de 2017 realizara el Subcomité para la Prevención de la Tortura en Panamá. Ese informe, ese documento es importante porque revela, entre otros, y paso a citar el párrafo 50 de ese documento y el 51, la insuficiente presencia de la Defensoría del Pueblo en las cárceles, dice. El subcomité observa la existencia en la Defensoría del Pueblo de una oficina de supervisión de los derechos humanos de las personas privadas de libertad que debería realizar visitas periódicas a los centros penitenciarios. Sin embargo, el subcomité constató que la oficina cuenta con solo 2 funcionarios, lo que limita fuertemente su capacidad de monitoreo en centros de detención, estaciones de policía e incluso en los albergues para migrantes, contribuyendo a la invisibilidad de la tortura y los malos tratos. Por ello, el subcomité recomienda que la Defensoría del Pueblo fortalezca su presencia en los centros de detención en todo el territorio nacional para detectar casos de tortura y malos tratos. Aquí habla es de cómo la Defensoría había ido perdiendo capacidad de monitorear los centros de privación de libertad y por lo tanto de ir perdiendo su capacidad de detectar y tratar conforme a sus obligaciones las atenciones de casos de tortura o malos tratos. Pero después dice en el párrafo 52 algo que es realmente grave. Dice, el subcomité toma notas del incidente ocurrido el 9 de agosto en el centro penitenciario Nueva Joya, donde hubo personas heridas, tanto del personal del sistema penitenciario como de personas privadas de libertad. Sorprende que hasta la fecha se haya omitido un pronunciamiento por parte de la Defensoría del Pueblo por un hecho tan grave como el señalado. Como ven,
un organismo internacional estaba señalando las deficiencias en el trabajo de la Defensoría del Pueblo para atender los temas de tortura y denuncia públicamente en un documento que la Defensoría había omitido o retardado injustificadamente el ejercicio de sus funciones de hacer de conocimiento público hechos de tortura. Yo, que era funcionario de la Defensoría del Pueblo en esa fecha, llegué a ver fotos de los golpes que habían recibido esas personas y se le dijo al defensor que la situación estaba ocurriendo y sin embargo el comité y yo nos quedamos esperando que hubiera un pronunciamiento oficial sobre esa situación. Debo decir que esas situaciones me preocuparon mucho. Yo no, por alguna razón que desconozco, fui dejado por fuera, pese a que era director de asuntos internacionales en la Defensoría, fui dejado por fuera de la comitiva de la institución que participó en las reuniones con el subcomité. Pero pese a hecho, como quedé preocupado por lo que pasó en la Nueva Joya, empecé a investigar qué estaba haciendo nuestra institución en materia de atención a la tortura. Empecé a pedir información sobre el tema de cuántas denuncias penales se habían presentado en nuestra administración. eh, y puedo decir que lastimosamente encontré que ninguna. Cuando fui a comparar si habían denuncias por torturas o malos tratos presentadas por otras administraciones, encontré que las administraciones previas habían presentado alguna denuncia, pero la de nosotros ninguna. Y eso me llamó poderosamente la atención y se lo hice conocer al defensor del pueblo para indicar que había un problema en el programa de privados de libertad. Coincidentemente, para esa fecha, eh, llegó información que decía que habían personas privadas de libertad en el sector C de la mega joya, de la nueva joya, un sector que estaba bajo órdenes de la policía en contravención de lo que dice la ley penitenciaria, lo cual se dio a través de un resuelto que era abiertamente ilegal porque contravenía la ley penitenciaria y que habían toda una serie de anomalías que se daban requisas anales a las personas privadas de libertad en ese sector, que estaba destinado para personas de alto perfil y que además habían toda una serie de malos tratos, una jaula en donde mantenían privadas de libertad a las personas, es decir, toda una serie de anomalías. Yo recibí la información mediante fuente anónima que transmití a la Oficina de Privados de Libertad para que se iniciara una investigación sobre el tema. Debo decir que como a las 2 semanas volví a recibir información de la fuente anónima que decía que la Defensoría del Pueblo no había ido a atender el tema en la mega joya. Yo quedé supremamente preocupado y se lo hice saber al señor defensor y solo hasta ese entonces, pese a que se trataba de un caso que se decía que podían haber torturas, la institución demoró 2 semanas en ir a atender ese tema. Cuando fueron, volví a recibir mensajes de la fuente anónima que indicaban que habían visitado la cárcel, pero no se habían reunido con las personas que estaban denunciando los malos tratos. Volví a mencionar la anomalía y solo así fue poco a poco enmendándose. Cuando llega la información que me da la fuente anónima, yo realizo la recomendación al señor defensor. Y lo hice con toda la experiencia que tengo como un activista que tiene 23 años de estar trabajando en la materia, que fui el primer encargado penitenciario de la Comisión de Justicia y Paz. Y como la persona que trabajó en la ratificación del protocolo de prevención de la tortura y en el establecimiento del mecanismo, es decir, que tengo redactor de la ley penitenciaria, es decir, que alguna experiencia tengo en el tema penitenciario. Así que con esa experiencia detrás le dije al señor defensor, hay que presentar una denuncia penal porque aquí se están dando actos como mínimo de trato cruel, inhumano, degradante o como máximo puede ser tortura dependiendo de lo que esté ocurriendo. Recomendé que se presentara la denuncia. Frente a ese hecho, me encontré con que la jefa del programa de privados de libertad, junto con el apoyo del director ejecutivo institucional de la Defensoría, se negaban a que se presentara la denuncia, pese a que ya Panamá era un hecho público notorio que casi quedó procesado un magistrado de la Corte Suprema de Justicia
por no presentar la denuncia cuando en su momento decía me grabaron ante la Procuradora General de la Nación, con lo que quedó muy claro que no está en discusión el cumplimiento del numeral 2 del artículo 83 del Código Procesal Penal, que establece la obligación de los funcionarios públicos de denunciar eh, penalmente aquellos hechos que conocen en el ejercicio de sus funciones y que pueden ser delitos. Pues bien, hubo esa resistencia institucional y fue de tal naturaleza hasta el punto de que yo mismo tuve que redactar la denuncia penal para que fuera presentada ante las autoridades competentes. En ese contexto, en un contexto en donde ya teníamos muestras de la debilidad del programa, resistencia por cumplir las funciones en materia de eh, tortura o malos tratos, en ese contexto empieza curiosamente el establecimiento de la comisión que iba a empezar a recibir a los candidatos a los puestos de director y subdirector del mecanismo de prevención de la tortura. En ese contexto, ¿quién queda encargada por parte de la Defensoría como Secretaría Técnica de ese proceso? La jefa del programa de privados de libertad, que incurrió en las conductas que les estoy comentando, que fueron de conocimiento del señor defensor y que en su momento le dije que habían hecho que yo hubiera quedado deslegitimada para dirigir ese proceso, pese a lo cual el señor defensor decidió mantenerla como secretaria técnica de ese proceso. Pues bien, ese es un proceso que a mi juicio vino viciado por varias razones, no solamente por el tema de la pérdida de legitimidad de la Secretaría Técnica en manos de la Defensoría y por todas las cosas que ya le mencioné, sino porque además el sistema consiguió desvirtuar aún más el proceso, colocando dentro del comité selector a miembros de las instituciones que posteriormente iban a ser controladas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en su rol de órgano de control horizontal, con lo cual los investigados tenían vela en el entierro para designar a personas que ellos consideraran aptas para ocupar una posición que después debían desempeñar funciones para controlarlos. Eso es, digamos, bastante llamativo. Y aquí estoy hablando de los representantes, por ejemplo, de el Ministerio de Gobierno y Justicia que tiene el sistema penitenciario, entre otros. Pues bien, resultó cerca a la postre, se escogieron a personas que habían tenido, que habían laborado con instituciones que tienen que ver con administraciones en el Ministerio de Gobierno que permitieron, por ejemplo, el establecimiento del penal insular de Punta Coco, que viola los derechos humanos conforme lo dicen las medidas cautelares de la Comisión Interamericana, o con instituciones como ONPAR, que han realizado una labor de la cual tengo pruebas que viene significando el fracaso total de el mecanismo de atención humanitaria para las personas solicitantes de refugio en nuestro país y que obviamente guarda vinculación con lugares que podrían llegar a ser visitados eh, eventualmente por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Eso fue el resultado de dicha elección y a partir de ahí, bueno, tenemos un mecanismo que bien trabajó, se ha dedicado a hacer el proceso de contratar el personal, adquirir los bienes necesarios para mostrar la estructura que le permite desempeñar las funciones, etcétera, pero que si las designaciones de los directores y subdirectores se dieron el 30 de agosto, como creo recordar, estamos a estamos a casi 10, 11 meses de su establecimiento y aún no vemos que haya hecho ninguna labor sustantiva en materia de prevención de la tortura, aunque ha hecho algunas que otras acciones en materia de educación o promoción, como las que les mencioné al principio del video, pero que sin embargo sabemos que eso no tiene nada que ver con la protección a prevención de los derechos humanos, concretamente el de integridad personal de personas concretas que puedan que puedan encontrarse privadas de libertad en condiciones vejaminosas en alguno de los
lugares que pueden ser visitados por el mecanismo. Así que bien, quisiera dejar esto hasta aquí en esta oportunidad, indicándoles que bueno, en esas actividades académicas se ha omitido contar esta parte de la historia, una historia que es historia, es decir, que forma parte de los hechos que han girado alrededor de la creación de estas instituciones. Es una historia que muestra las debilidades del proceso y que puedan explicar tal vez por qué, a mi juicio, no se están adelantando las funciones de manera adecuada en las instituciones que son mencionadas aquí y que, bueno, indica que todavía hay mucho por hacer, en este caso desde la perspectiva de la sociedad civil, para tratar de lograr que estas instituciones operen de la manera óptima que nosotros esperamos para beneficio de las personas que vivimos en este país. Lo dejo hasta aquí, agradeciendo la atención, mucha o poca que quieran dispensarle a este video, esperando que sea de utilidad en este largo caminar por alcanzar la utopía de los derechos humanos, que no por ser utopía no quiere decir que no pueda tener eh, resultados prácticos en la realidad, porque lo que debemos recordar es que toda utopía lo que sirve es para incitarnos a seguir caminando por tratar de alcanzarla, aún sabiendo que eso siempre va a ser imposible. Los dejo hasta aquí. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima con más temas de derechos humanos. Hasta pronto.